Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Gracias a todos los que se están sumando. Bienvenidos a nuestros queridos invitados de la charla del día de hoy. Gracias por estar. Ya los vamos a presentar, ya vamos a hacer una pequeña presentación como acostumbramos para que la audiencia conozca a nuestros invitados. Gracias a todos. Nos pueden ir escribiendo también desde el chat, desde donde nos están acompañando. Bienvenidos a todos. Así que, sin más preámbulos, voy haciendo la presentación respectiva para que todos conozcamos a nuestros invitados del día de hoy. Ahí está Andrés también. Eso. Voy adelante entonces con la presentación. Hola José, gracias. Gracias por acompañarnos. Bien, permítanme compartir acá. Y por favor, me comentan si en efecto están viendo. ¿Se ve y se escucha? Sí, Gaby, perfecto. Perfecto. Gracias, Lore. Bueno, bienvenidos a todos a este jueves, sí, ya esta es nuestra quinta charla. Recordemos que esto es un ciclo de charlas que estamos llevando a cabo siempre enmarcados en este 15º aniversario de nuestro capítulo de Nuevo Cuyo. La intención es justamente dar este espacio para que conozcan todos, miembros y no miembros, que nos acompañan el día de hoy, a quienes han sido nuestros presidentes a lo largo de estos 15 años, ¿no? Entonces, la intención es poder darles este espacio a ellos de reflexión, que nos puedan comentar cómo fueron esos años, ¿no? ¿Qué cosas estuvieron ocurriendo? Porque ha pasado de todo, prepandemia, pandemia, pospandemia, ¿no? ¿Qué cambios ellos han visto? Que nos cuenten un poco de sus desafíos también en los roles que estuvieron, sobre todo en el rol de presidente, pero también en los diferentes roles en los que estuvieron ocupando en su momento, que nos den reflexiones, también que nos den tips de qué cosas de todo esto que el PMI nos ofrece, ¿no? A través de sus estándares, sus procedimientos, son aquellos que para ellos han sido un estandarte en toda también su carrera profesional, ¿no? Esto también es importante que nos los puedan compartir. Así que, bueno, vamos a conocer quienes nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña Andrés Sananés, presidente del capítulo de Nuevo Cuyo en el año 2015. Él es licenciado en administración y un emprendedor con amplia experiencia en comercialización y gestión de proyectos. Actualmente también es VP de comercialización en pablolledo.com y embajador superanfitrión en el Airbnb. Ha sido tutor en la Facultad de Ciencias Económicas Uncuyo y gerente en Clínica Sananés SRL. Andrés también es autor y fiduciario en Fideicomiso Urbano. Además, ha sido voluntario y líder de PPI Nuevo Cuyo Argentina Chapter, por supuesto que sí, destacando su compromiso con la gestión de proyectos y su comunidad. Así que bienvenido, Andrés. Gracias por darnos esta hora de tu tiempo para Gracias. compartir con nosotros. También nos acompaña María Lorena Lemos. Ella fue presidente del capítulo en el año 2017, ¿sí? Hizo equipo allí en conjunto con Andrés, ya nos va a ir contando. Ella es gerente de marketing con más de 9 años de experiencia en Super Argentina y una sólida trayectoria en gestión de proyectos. Su experiencia abarca desde la dirección de oficinas de proyectos hasta roles de liderazgo en el PMI Nuevo Cuyo, Argentina Chapter, por supuesto. Lorena posee habilidades claves en formación, Scrum y coaching. Ha demostrado capacidad para optimizar procesos y liderar estrategias. Cuenta con formación académica en Project Management y Administración por la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo, respectivamente. Lore, bienvenida también. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Así que bueno, Gracias, Gaby. bienvenidos, sin más ya vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir acá para que iniciemos esta charla, muy bien como siempre lo hemos realizado. La intención es que nos cuenten, siempre iniciamos de la misma forma. ¿Cómo llegaron ustedes al PMI, no? ¿Cómo llegaron al PMI y aún así también al capítulo, no? Así que dejo micrófono abierto, así que quien quiere iniciar nos puede ir contando. Las damas Me primero. estás señalando, me estás señalando. Te están señalando, Lore. Vamos, arriba. Bueno, Arriba no los hay damas. ningún Entonces, problema, no hay ningún problema. Bueno, antes que nada, recién hablaba con el equipo. Me encanta esta iniciativa que han tomado y nada, y volver a nuestra casa,
a nuestra escuela. Siempre lo digo con quienes me cruzo, con los voluntarios que tengo la posibilidad de por ahí que me consultan. Hoy quizás no estamos activamente, pero siempre recibimos alguna consulta de alguien y nada, PMI justamente, para quienes hemos sido parte, es una escuela como tal. Si tengo que contarles, bueno, cómo un poquito lo que estás preguntando, Gaby, cómo fue el camino, cómo llegamos o cómo llegué a PMI, allá por el 2000, uy Dios, parece como muchos años atrás. Pero no lo es tanto. No voy a decir las edades y todo, pero bueno, por allá, por el 2009, en ese entonces yo estaba cursando la licenciatura en administración y una de las materias que teníamos en el último año, que es administración de proyectos, quien era mi profesor en ese entonces era Pablo Lledó, que algunos o muchos lo deben conocer en el mundo de la dirección de proyectos. Y en ese entonces él nos comentó sobre PMI, se estaba organizando por allá el PMI Tour Cono Sur, que se llamaba. Todavía no éramos un capítulo como tal, sino que Mendoza era un branch del capítulo de Buenos Aires, o sea, dependíamos de Buenos Aires. Y nada, imagínense, 2009, en el último año de la facultad, yo dije, me acuerdo siempre, digo, cuento lo mismo, digo, yo no sabía lo que era PMI, no entendía muy bien, me gustaba la materia, pero yo dije, bueno, me estoy por recibir, no tengo contactos, veo que de lo que habíamos visto, de lo que nos habíamos juntado, era un grupo, digamos, de profesionales, de gente que sabía, me gustaba el tema, pero dije, bueno, acá voy a hacer contactos. Eso, con eso empecé y dije, bueno, ahí nos convocó Pablo para ser voluntarios y organizar el PMI Tour Cono Sur de ese año. Bueno, y así fue como empecé a meterme. Y durante, creo que, no sé, los primeros meses, aparte todo el mundo que me conocía me preguntaba, me decía, ¿pero qué está? No, es un voluntariado en una organización que hacemos esto, ¿pero qué es gratis? Sí, no me pagan, no, lo hago porque, bueno, y empecé, y en ese tiempo que me empecé a meter, empecé a entender bien qué era la dirección de proyecto, en qué consistía, me seguía llamando mucho la atención los contactos. Imagínense, era chica en aquel entonces, tendría 20, sí, 20 y pico de años, y de golpe me encontré, no sé, con profesionales, arquitectos, ingenieros, de todas las carreras. Entonces dije, me gusta, y así es como hicimos. Fui parte del equipo de voluntarios y ahí empecé en el 2009 y no me fui. O sea que estuve en PMI durante prácticamente activa 10 años. 10 años total de voluntariado. Y después, bueno, ya saliendo y colaborando puntualmente para algunas cosas que nos han llamado voluntarios, del mismo capítulo nos han pedido, pero durante 10 años fue un voluntariado que tengo la posibilidad de decirlo hoy. Hoy no estoy en la PMO, pero durante varios años estuve gerenciando, o sea, estuve trabajando en distintas empresas dentro de las PMO de esas compañías, y en la empresa que actualmente estuve 5 años dentro como gerente de la PMO y ahora estoy como gerente de marketing de esa misma compañía. Es una compañía de telecomunicaciones con presencia en el interior de prácticamente la Argentina. Y siempre digo lo mismo que les dije al principio, la escuela mía fue PMI, o sea, la facultad como tal, me recibí de licenciada en administración, pero después la práctica, el entender bien qué es la dirección de proyecto, cómo aplicarlo, cómo llevarlo, digamos, a la práctica, que no quede solamente en la teoría de haber Totalmente. leído alguna vez, pero llevarlo a la práctica en sí, eso me lo dio PMI. Y me lo dio PMI en simples cosas, en organizar el congreso, en organizar, no sé, en su momento ¿cómo se llama? No me acuerdo Las los nombres, pero bueno, las jornadas. jornadas cuyanas, conseguir sponsoreo. Andrés, bueno, te dejo ahora Bueno, vos, pero ahí bueno, ese fue el arranque. lo estuve tomando nota para no duplicar, porque con Lorena empezamos igual.
empezamos siendo alumnos de Pablo, a partir de ahí que nos dijo, che, somos un par de personas que estamos organizando esto. La materia es electiva de por sí, en la licenciatura en Administración de la facultad, entonces cada uno va eligiendo entre, no sé si eran 8 por semestre, tenías que elegir 2. Justo dio la casualidad que la elegimos. También, bueno, Lorena y yo tuvimos un cierto desempeño, entonces ahí Pablo dijo, bueno, tipo reclutador, ustedes vengan para acá, que nos van a servir, les va a copar, les va a gustar mucho. Y imagínate, eso fue también 2009, tiempo ocioso, recién recibido, un profesor que te está invitando a formar parte de una organización. Sí, sí, de una. Claro. Así que ahí empezamos todos juntos, empezamos con el congreso, dice, sí, estamos organizando el congreso, que viene gente afuera, está recopado, después vamos, hacemos un auto. Así que bueno, cada uno fue como formando parte de distintos roles. Al principio yo conseguía sponsor, después también fui project manager del tour, Lorena también. Fuimos como haciendo cosas muy en simultáneo y formando equipos, aprendiendo cosas que imagínate, un tipo, una chica de 22 años con nada de experiencia, pudiendo aprender cosas, herramientas copadas, tener un poco más de contacto, o sea, un poco más, empezar a tener contactos y involucrarse en el mundo laboral eh, gratis. Obviamente que tenías que ser voluntario y poder brindar tu trabajo. Y no era una cosa que ni Lorena ni yo hacíamos sábado a las 8 de la noche. Toda la semana estábamos haciendo cosas, nos mandábamos mensajes, che, andaba que conseguí una reunión acá, andaba a hablar. Ahí se aprecia un poquito, creo, ¿verdad? Creo que sí. No, no sé si era yo o No, no, creo que sí. es la Sí, sí, conexión sí, es de su Andrés. conexión. Bueno, yo mientras tanto, hasta que Andrés recupere la conectividad, era así. O sea, estuvimos prácticamente los dos a la par. Eh, Andrés estuvo primero como presidente, después a los dos a los dos, ahí está, ahí Ahí volvió está. Andrés. Perdón, me vine específicamente a un lugar para que no me pase esto y me está pasando. ¿Y te está pasando? No hay problema. Más que, bueno, tengo dos niños de 2 años y 4 meses y otro de 7 meses. Entonces dije, bueno, para que no haya ruido de fondo, vamos a ir a otro lado. Pero bueno, redondeándolo, me imagino donde quedé. Estaba bueno empezar a tener un lugar para aprender y para pifiar sin que te despidan. Bien, bien. Entonces, es un empleo no remunerado, voluntariado, pero aprender, entonces ganas. Y bueno, sí, también lo hice mucho tiempo. Yo siempre digo que es lo mismo, es como que, bueno, ahora soy papá, pero Medina me acuerdo es como un hijo. Eh, Inclusive cuando nosotros empezamos, muy poquita gente conocía acá en Mendoza y en Cuyo qué es lo que era PMI. En Buenos Aires más, pero acá en Cuyo no. Y al poquito tiempo yo estaba sentado en un café y de repente hace una mesa al lado y dice, no, que el Congreso, que PMI, que lo que... Y yo, ese soy yo, están hablando de mí. Mira, Así que eso fue muy gratificante. Y bueno, nada, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos ocupando tanto Lorena como yo. O sea, yo fui en el 2015 presidente, después en el 2017, porque no se animaba a postularse antes. Pero si no hubiéramos sido el mismo de año, eh, claramente me hubiera ganado. Pero y me tendría que haber puesto a postular. Eh, es un lugar donde, además de hacer conexiones laborales, también haces amigos, tenés muchas herramientas que no solamente para gestionar un proyecto, sino que también para tu vida cotidiana te sirven, para organizarte, para ordenarte. Y además, bueno, también está la otra parte linda de festejos, de reuniones, hacer asados, conocer no solamente gente acá, sino también gente que venía de afuera, de Costa Rica, de México, de todos lados, de España, etcétera. Y bueno, a mí particularmente, al poquito tiempo me quedó una sociedad que hasta hoy en día tenemos con Pablo de la página web, que vendemos el material, pero a cada una de las personas que ha pasado por PMI, alguna cosa le ha quedado. Hay muchas personas que dicen, yo me meto para acá para conseguir trabajo. No, bueno, pará. Tenés que primero
a hacer lo que el capítulo necesita, brindar tu tiempo. Si después lo otro viene como de contraprestación, genial, pero no entren buscando eso. Bien. Entren queriendo aprender y queriendo ayudar a crecer una comunidad por el solo hecho del beneficio altruista. Eso sería un poco para La complementar un base poco lo del que dijo la Lore. voluntariado, ¿no? Tal cual. Es que eso es lo que tiene el capítulo, el capítulo Nuevo Cuyo o cualquiera de los capítulos de PMI. Primero que te terminás dando cuenta cuando te empezás a involucrar con esto que dice Andrés, estos contactos que primero quizás eran locales, después nacionales, después nos encontramos que, no sé, venían del capítulo de Lima, del capítulo y de golpe hablabas y es como que hablábamos el mismo idioma. No sé cómo decirlo, pero lo que escuchabas acá de proyecto, cuando venía alguien de afuera y te hablaba de proyecto, es como que era la misma terminología. Entonces vos decís, es como que ahí empezás a decir, che, es como una familia, ¿me entendés? Estamos aprendiendo lo mismo en cualquier parte y si me fuese hoy laboralmente a otro lugar y quiero ejercer, no sé, como project manager en otro lugar, las herramientas que tengo puedo utilizarlas. Entonces ahí es como que se empieza también a generar como ese sentido de pertenencia como equipo, que realmente es lo gratificante. Y es también lo que te lleva a, esto que decía recién Andrés, es un voluntariado. A ninguno de nosotros, y a Andrés se le ha vuelto, me Se parece, cayó. la conectividad. Ahorita vuelve. A ninguno de nosotros, y por eso les decía recién, cuando nosotros apenas arrancamos, quienes nos conocían, te decían, pero che, y no te pagan, ¿no? Vos estás dedicando tu tiempo, pero había algo que a uno, y por ahí, si están participando voluntarios de esta charla, es como que te motiva y te lleva a hacerlo. Y después creo que la gratificación de lo que hiciste es como que te vuelve a retroalimentar y decir, ah, bueno, y ahora voy a participar de esto. Y ahora me voy a meter en el rol de, no sé, de finanzas, de sponsoreo, de marketing. ¿Por ¿Me cuántos entendés? roles Por ahí. pasaste? ¿Te acuerdas? Bueno, estuviste un montón de tiempo. ¿Cuántos roles más o Y menos? lo que pasa que yo cuando arranqué, arrancamos juntos con Andrés, pero en mi caso, yo el primer año fue con voluntariado para organizar lo primero que fue el PMI Tour Cono Sur del 2009. Ahí, a partir de ahí, ya venía Pablo con varios, quienes han sido seguramente que han estado en las charlas, Jorge Claro que sí. Moreno, Benedicto, bueno, Mauri Garay, estuvieron motivando para, che, tenemos que dejar de ser el branch Mendoza que depende del chapter de Buenos Aires y formar un capítulo. Entonces, durante ese año que se empezó, digamos, como a formalizar hasta ser capítulo, ahí Pablo me contacta y me dice, mira, Lore, sabemos que vos sos voluntaria, pero necesitamos como un rol un poco más operativo, o sea, más administrativo, que sea obviamente pago, pero necesitamos a alguien que esté, che, con el teléfono, con el backend, o sea, darle, digamos, fuerza. Y ahí estuve como administrativo, operativa durante un año, o un poquito más, no recuerdo. Y después de ahí surge la posibilidad que ya nos nombran como capítulo a Nuevo Cuyo y había que conformar el board. Estaba el presidente, el past president, el president elect y los distintos VP de los branches, respectivamente. Y ahí me postulé como VP de Mendoza. Estuve como VP de Mendoza y no me acuerdo así si pasaron 2 años o al año siguiente y ahí recién me postulé para presidente del capítulo. Y ahí es donde, bueno, en el 2017 estuve como presidente y bueno, después como past president y antes como presidente electo. Como presidente electo. Un montón. Y sabes que yo creo que siempre iniciamos estas charlas de esa manera porque qué interesante es y también para darle esa visibilidad a la audiencia, ¿no? De que no necesariamente tienes que estar ya en el rol, sino que puedes ser estudiante y puedes empezar como estudiante, puedes estar en desempeñando bien sea una carrera universitaria
o cualquier otra, ¿sí? No necesariamente asociado directamente con la parte de gestión de proyectos, y cómo todo a la final de lo que vamos haciendo a la final se traduce en un proyecto, ¿sí? Y cómo tú Totalmente. tener estas estrategias, cómo poder tener siempre este networking que ustedes mencionan, ¿no? Porque fíjate, en este caso la llegada de ustedes, estaban recién saliendo de la universidad, no conocían, de repente la experiencia práctica, quizá, no lo sé, pero de repente no era tan grande y era una estrategia y una forma también de, bueno, vamos a intentarlo y como decía Andrés, ¿no? Si me equivoco, bueno, vamos, seguimos adelante y vas generando confianza como profesional dentro de un equipo que tiene ese aguante, ¿no? Porque eso también es importante. Totalmente, totalmente. Y aparte, lo que les digo a todos es, todo lo que tenga un inicio, un fin y un entregable es un proyecto. Acá no es PMI, son ingenieros, son arquitectos, son licenciados en administración. No, no. Cualquier cosa que vos veas que tiene un inicio, un fin, un entregable. Después podemos entrar en las 8.000, el presupuesto, Totalmente. el riesgo. Podés considerarlo como un proyecto. Por eso al equipo, hoy me toca estar en marketing y los chicos de marketing me ríen porque por ahí chocan conmigo porque en marketing está el creatividad y yo caigo, vengo de la PMO y yo, che, para, y el cronograma, el presupuesto, el deadline, ¿cuándo me lo metan? No, Lorena, necesitamos tiempo porque hay que crear, no, pero y ahí es donde hacemos sinergia y yo lo que les explico es, obviamente ellos me nutren a mí y yo a ellos en la parte, digamos, más del proceso, la organización, que lo traigo de la PMO, de lo que me dio PMI en su momento, pero cualquier cosa que vos hagas, que tenga un inicio, un fin, un entregable, podés gestionarlo como proyecto. Después está el tamaño del proyecto en sí, para ver qué herramienta aplicar o no aplicar, o no a todos nos sirve lo mismo. Y creo que ahí también es donde siempre digo que la dirección de proyectos como que se te termina, o por ahí quienes hemos ido o hemos estado en el rol de PM, termina siendo como un estilo de vida. Eh, por ahí, no sé, cosas sencillas de la diaria, de la casa de uno, no sé si a vos te pasa, Andrés, pero por ahí con mi esposo me dice, Lorena, sacate el rol de PM, o sea, yo quizá, no sé, me dicen, no sé, hay que hacer esto, bueno, ¿y cuándo va a estar? ¿Y qué va a pasar con...? Es como que de golpe me sale el cuándo, ¿y cuánto nos va a salir? ¿Y cómo es esto? Si pasa esto, esto... Sí, Entonces, pero obvio. no estoy en lo laboral, estoy en la diaria, pero es como que uno ya está seteado. No, tal cual. Y te da también un poco. Bueno, Lorena hizo una feria americana, no sé si se lo contó, y armó No, todo todavía el no. proyecto de la feria americana con EDT, presupuesto, cronograma. Yo me casé con una ingeniera y armamos, no mucha más en detalle, pero armamos una EDT de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir un salón, tenemos que conseguir un DJ, tenemos que conseguir una iglesia, tenemos tres, cuatro cosas y después como, bueno, ok, listo. Vos te encargas de esto, yo me encargo de esto. Obviamente la parte vestimenta, mi paquetito era nada y el de era Era 65 cosas. Pero bueno, también te da un poco esa cintura, el saber que tenés que trabajar con personas siempre y escuchar las opiniones de otras personas, stakeholders, hablando en terminología PMI. Este manejo de stakeholders te sirve para todo. Hoy Lorena, en su nuevo trabajo como gerente de marketing, tiene que saber y entender, escuchar a las otras personas para ver qué es lo que están queriendo. Entonces ella, como gerente de marketing, pero si lo ve como un proyectito, es, listo, perfecto, yo tengo mi deadline, yo tengo que llegar a tal fecha. Ellos crean creatividad, perfecto, pero hasta acá. exacto. Sé creativo, 24 horas, una semana entera. El domingo a la noche me das el proyecto, me das el entregable. Y Edo también desde su parte, entendiéndola a ella. Es un poco esto que decía también ella recién, de las herramientas que sirven para todo. Obviamente no tenés que ser fundamentalista, decir, acá voy a meter todos los procesos en mi proyecto, porque no, depende. Hay algunos proyectos que usas 3, otros usas 40 procesos. Un proyecto tenés $1.000, hay proyectos de $1.000 millones. 3 personas, 500 personas que manejar. Bueno, ir de a poco teniendo esa cintura y escuchando, sabiendo escuchar también lo que te dice la gente y lo que te va nutriendo también, bueno, volviendo un poco a la parte de voluntario.
lo que te va nutriendo es estar con las otras personas y escucharlas, su experiencia, qué han hecho bien y qué les salió bien o qué cosas hizo mal, porque también está bueno eso, no solamente de los proyectos exitosos. No, hice esto y fue un fracaso, a mí me pasó esto. Entonces era como modo esponja, absorbiendo, Esas absorbiendo, lecciones absorbiendo. aprendidas, ¿no, Andrés? Claro, lo que a cada uno le sirvió, o también, bueno, a alguien le sirvió una cosa, pero uno le da un twist y para aplicarlo como propio y le salió bien, o dice, ah, mira, esto no, le salió mal, pero si yo hago esto, tal vez me sale mejor. Son muchas cosas que te va dando también el tiempo, obviamente, ¿no? Yo después también mucho tiempo fui profesor en el secundario que dejé hace poquito, porque bueno, mi papá y me tenía que encargar del proyecto hijo, entonces ya no pude ser más profesor en el secundario, pero daba proyectos sociocomunitarios, entonces yo le enseñaba desde el 2017 hasta 2023, le enseñé a los chicos a cómo armar un proyecto de manera formal y que sea beneficioso para la sociedad. Entonces eran voluntarios y ayudaban a escuelas, a montones de un orfanato, montones de lugares de que necesitaban ayuda y que necesitaban orden también. Así que es aplicable para todo y es transversal, como dijo la Lore, es transversal. Sos médico, querés crear la vacuna para el COVID, ahí tenés para un proyecto. Ya estamos en el 2025, ¿no? La vacuna, el proyecto de vacuna ya está. Pero cualquier ¿Te cosa podemos acordás, acordar. Andrés, en su momento lo del Dakar? También nos contaron, vino un tipo que fue gerente de Andesmar, una empresa que estaba coordinando la logística del Dakar y cómo hacían las cosas, también nos contaron, todo impresionante, todas sus vivencias también, anécdotas, que en otro lado ahí estábamos codeándonos con ellos, que en otro lado no ocurre. Y justamente por tener este espacio de confluencia, te permite eso, codearte con personas que incluso de repente, si no hubieses estado, tú dices, ¿de qué manera hubiese conocido de repente yo a estas personas y haber escuchado y compartido estas vivencias si de repente no hubiese tenido un espacio como el que tengo, ¿no? Como el que tuvieron en este caso. Totalmente, Y, Gaby, y te deja ujú. ese contacto que dijiste recién, el networking, que es una palabra por ahí trillada, que uno dice, "Oh, no, 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 o sea, está, hay que usarlo, hay que saber usarlo, y siempre, o por lo menos hablo desde mi experiencia, a pesar de ya no estar de forma quizás tan activa en el capítulo, cuando he tenido alguna consulta o algo de alguien que ha trabajado o estuvo con nosotros en el capítulo, es, hola Lore, es como si, como si nos hubiésemos vuelto a reencontrar, sea del capítulo Nuevo Cuyo o de otro país o donde sea. En ese sentido también creo que abre las puertas a cualquier profesión. Por eso les preguntaba a ustedes, chicas, Gaby, que te escuchaba, digo, ¿estás en Venezuela o estás acá? ¿Dónde estás? Porque es eso, se te abre, digamos, la frontera en cuanto a contactos y nada, y hay que saber aprovecharlos porque también a raíz de eso, y como dijo Andrés al principio, no tienen que estar tampoco en el capítulo esperando esto. Lo que les estamos diciendo un poco es lo que nos sucedió de haber estado en su momento. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, fue a través de este camino dentro del capítulo que después, estando en el mismo capítulo, me ofrecieron como mi primer paso, digamos, al mundo laboral. Y así comencé como analista de proyecto en una PMO, en una compañía. Y después pasé a otra y de ahí a otra, pero de nuevo, fue también de la mano de PMI. Sí, y Claro, de trabajo y de horas. Hay una Sí, frase que a mí me sí, gusta mucho que es que la suerte es cuando la oportunidad se mezcla con la capacidad. Entonces, o sea, no es la traducción directa, está en inglés. Pero hay que ponerle, hay que dedicarle horas, más allá de que uno quiera aprender y demás. Es mucho trabajo, es golpear muchas puertas, que te digan que no muchas veces, golpearte muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, más cuando fue nosotros, porque nosotros estábamos en el principio. Entonces era hacer conocer algo que la gente, o sea, ¿por qué me estás queriendo meter esto a mí en mi cabeza?
Posicionar, si lo Eso ves tenemos como que hacer. marca, la marca, posicionar PMI dentro de la región. Y también está muy bueno esto que decía Laura también del conectar con personas. Yo hoy en día también tengo miles de personas de Perú, Costa Rica, de México. Una vez fui a México y el que en ese momento era el presidente de México nos invitó, estábamos con un amigo, nos invitó, fuimos a comer, nos visitó un poco la ciudad. Donde sea que vos vayas en el mundo, yo también tuve la posibilidad de hacer un masterclass, de participar de un masterclass, que a Laura no se animó porque tendrías que haberlo hecho. Eh, pero en ese masterclass habían 30 y pico personas de todo el mundo, hombres, mujeres, grandes, chicos, yo en ese momento era más chico, había una señora de 70 y pico años, por ejemplo, y no nos conocíamos de nunca. Y en la primera reunión ya estábamos todos amigos, porque éramos todos, formamos parte de esa familia global, mundial. Entonces estaba en un lado y listo, amigo, vení. Estaba tomando vino, cerveza, comiendo algo, como si fueran amigos de toda la vida. Pero mira, Eh, compartir, eso también te permite, ¿no? Si lo extrapolamos, es compartir sí, los valores. O sea, cuando te sumas, sí, ya es como que ya tienes ciertos valores que van de la mano también con los que de estas otras personas que están a nivel mundial y que hace que esa comunidad, cuando te reencuentras, de repente no te has hablado nunca con ellos, pero formamos parte de la misma organización y claro. eso te da una apertura de comunicación, de confianza como la que me estás contando, ¿no? Esa confianza de que vos, o sea, las mismas personas fueron altruistas y dejaron de lado alguna cosa propia para, o sea, en pos de algo para la comunidad. Entonces, yo voluntario en Mendoza fue el mismo que el voluntario de Washington, Estados Unidos, que también lo mismo. Entonces, somos voluntarios, somos primos, somos hermanos. Exacto, exacto. Y tenés las mismas vivencias cuando hablas con, por eso les digo, ese sentido de pertenencia que decís, Gaby, se siente, y lo mismo que te sucede acá, lo mismo que, no sé, ahora que están organizando el Los PMI Tour, que eventos. de paso también lo promocionamos para la semana que viene, ahí te hice, lo mismo le sucede al voluntario, no sé, del chapter de Santa Cruz, Bolivia, de Lima, Perú, pasa lo mismo. Entonces, después cuando ya tenés el contacto, es como eso que dice Andrés, no, te quedaste con el contacto de tal, le preguntás o ese te dice, no, mira, hace esto, 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 y nada, y creo que esa es también la cosita o el granito que te va picando y vas diciendo, che, sigo, 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 y así, bueno, pasan Sí, 10 es años o la divertido. cantidad de años que estamos. Además del laburo, que decís, bueno, obviamente tenés que meterle, es divertido. Y Sí, inclusive hoy en día yo creo que si le escribimos a cualquiera de las personas de Perú, de Bolivia, de Brasil, de lo que fuera, hey, hola, ¿cómo andás? Voy a Brasil, venite a mi casa, vení, comemos un asado. Y no lo ve hace 10 años. Qué hermoso. No, y ¿saben algo y también importante con todo esto? Que las iniciativas cada vez se van haciendo incluso a nivel más global. Ya dejan de ser regionales para irse haciendo globales y vas a poder tener cada vez más comunicación con diferentes personas y con los que están comentando, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? A mí me está pasando esto y darte cuenta que no es que estás solo viviendo esto, sino que, a ver, es algo que de repente ya está pasando en otros y otros ya lo han solventado. Capaz no se replica exactamente la respuesta de cómo solucionarlo acá, pero tienes otras ideas y lo diversificas un poco y da, ¿no? Tal totalmente. cual. Y ¿Y, creo y Inclusive qué también, cosa, que qué cosa así de repente a nivel de vivencia recuerdan algo que te diga esta anécdota, esta reflexión que tengo de mi transcurso? Algo que le diga, no puedo olvidarlo. De hecho, mira, nos han contado en las anteriores charlas hasta que han llevado a unos en Perú, lo estaban acompañando, pues se había hablado del pie, mira, de todo nos han contado. ¿Qué experiencia, no? ¿Qué recuerdo y anécdota tienen así que les llegue a la mente? no sé si Andrés tenés una. la dama, las damas primero. No, a ver, hay No, un yo, montón. yo tengo una que para mí, ay, ahora la cuento y me río. Andrés lo sabe, pero no me acuerdo en qué año. No me acuerdo, sí, sí, no, bueno, no me acuerdo el año específico, sí, ya habíamos pasado la presidencia. Pero bueno, nos invitan a un congreso en San Diego,
Y en ese momento, que bueno, ahora ha fallecido Carlos Novelo, un grande de PMI, en ese momento me contacta y me dice, mira, Lore, estamos contactando a varios distintos capítulos para proponerle, bueno, dar una charla. En ese entonces yo había dado una charla de generación X, Y, bueno, no me acuerdo bien el título, cómo era, pero cómo era la confluencia de ambas generaciones en el mundo laboral y con la dirección de proyectos. Bueno, lo había hecho, me había tocado dar la charla en Perú, sí, en Lima. Y entonces me dicen, bueno, queremos que des la charla en San Diego, pero me dices en inglés, Lorena. Y mi punto débil es inglés. Entonces le digo, Carlos, le digo, no, Lorena, así es PMI. Me acuerdo que me dijo así, me dice, las propuestas se dan, me dice, y vos verás qué hacer. Yo dije, quiero hacerlo, pero no puedo. Y dije, no, yo tengo que hacerlo. Me acuerdo que, no sé, durante unos meses fui a una profesora particular, preparé la charla, la daba con un voluntario, bueno, que fue presidente de Santa Cruz, de Bolivia, y me preparé con esa profesora de inglés para dar esa charla, o sea, puntualmente esa charla. No es que tenía un inglés, no, o sea, no sabía Muy inglés. amplio, era Entonces, claro, todo no, soñado la charla. pero era en San Diego hablar, entonces me acuerdo que, bueno, preparé la charla, todo, y me acuerdo que 2 minutos antes de entrar estaba como en el hall con mi papelito, porque para colmo odio hablar no me gusta hablar con papel, o sea, soy como Claro. así, expresiva, ni de estar leyendo. Pero me acuerdo que le dije, le digo, por favor, déjenme tener esto de soporte por las dudas, si me llegaste a trabar o algo, no para leerlo, pero y me dice, bueno, sí, Lorena, ¿qué es eso? Y me acuerdo que antes de entrar yo dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? O sea, puede ser un papelón o puede ser totalmente espectacular, pero tengo toda una audiencia que me va a estar escuchando que habla inglés. Yo no hablo inglés, solamente preparé la charla. Digo, ¿qué hago si me preguntan? ¿Cómo respondo? Me acuerdo que entré y empecé a hablar. Iba caminando con el... Bueno, y creo que se entendió, por lo menos me dieron a entender. Me dieron a entender que se entendió. Y bueno, cuando me hicieron preguntas, ahí me asistieron, me ayudaron. Los Y bueno, traductores. respondían y traducían. Pero digo, lo cuento hoy como anécdota, que tranquilamente podría haber dicho no y quedarme y decir, no, tengo esta limitación o en ese momento esa limitación y no hacer nada. Y lo hice. Y para mí hoy, más allá que parece como un chiste, para mí fue un desafío, un recontra desafío. Frente a un escenario, hablar que podría haber sido un desastre. Y nada, bueno, esas son las cosas o lo que te da, digamos, PMI, esa posibilidad. Y nada, está en vos de tomar o no el desafío de hacerlo. Y la oportunidad está, tal cual. Es lo que te dijo, ¿cómo se llama? ¿Noelo, puede ser? Pues sí, Lo que te Carlos. dijo, aquí está la oportunidad. Ahora, ¿qué quieres hacer con él? ¿No? Claro, Y si la oportunidad se te presenta, es porque también estás a la altura o puedes estarlo. ¿Sí? Depende también de ti, totalmente. cómo lo quieres tomar, ¿no? Pero las cosas no aparecen cuando, no, de repente, No. tengo que de repente poner un poquito de mi parte. Fíjate lo que Eh, dice eh, Mónica, nos dice, no hay peor intento del que no se hace, hay que animarse a romper barreras y límites. Tal Bueno, cual, Mónica. es eso, tal cual, Mónica. En ese momento que uno era chica, me acuerdo que yo decía, les juro que les transmito ese sentimiento. Estaba dentro, antes de entrar, yo decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿me puedo enterrar yo sola? O puedo salir. Y bueno, y nada, lo hice. Victoriosa. Lo hice y bueno, y es eso, Gaby, son las oportunidades que te da y se les van a presentar a ustedes 800.000 oportunidades de ese estilo. Pero nada, yo tengo, digamos, también la mentalidad de prefiero hacer y del hacer decir me equivoqué o perdón o no lo sé o no pude, pero lo intenté, lo Tal hice. cual. Bueno,
Esta es una Wow, casa para justamente, lo dijo Andrés al comienzo, medio en chiste, medio verdad, nada, es probar, probar, probar y si te equivocas, bueno, listo, pero lo intentaste. Quizás si es tu dinero, tu emprendimiento o tu empresa, y bueno, ahí es otro el rendir cuentas. Y le fue bárbaro, estuvo espectacular la charla, toda la gente la aplaudía, estuvo espectacular. qué maravilla, qué maravilla. Pero esas son las oportunidades, ¿no? O sea, qué cosas que, que puedas realmente estar a la altura de la situación y de ti misma. Yo creo que la mayor satisfacción que sentiste allí fue para ti, para Totalmente. contigo, Y ahora se me está ¿no? viniendo a la cabeza otra, uy, ahora estoy recordando. Vamos, esa es Nos la ha intención. pasado, mira, acá Andrés, no me acuerdo en qué tour, ay, pero qué manera de correr, por Dios. Era, nada, ahora no sé cómo es la agenda de los temas, pero nos pasó para uno de los tours donde teníamos como el speaker, el keynote speaker, como el central o uno de los centrales, que no sé si nos canceló o qué pasó previo al tour, no sé si era el día anterior o algo, también corriendo. Los días previos Ah, al una tour locura. era caos. En el búnker de la clínica de Andrés, ¿te acordás que nos juntábamos? Qué manera de Sí. trabajar hasta la noche, Horas. acreditaciones, imprimiendo las bolsas, que la folletería, no, sí, sí, tremendo. No llegábamos o que faltaba alguien y que había que reemplazarlo, o que de repente habían tres charlas en simultáneo y uno no llegó el vuelo, entonces ¿qué Ese, hacías? O que eso, no te había sí. mandado la presentación y que mil cosas, mil cosas, mil cosas. Inclusive, bueno, cuando yo estuve en uno de los tours de PM, el año anterior estábamos con un outdoor de que fuimos a una bodega y estaba con una persona de Costa Rica. Y me dice, bueno, Andrés, esto llegó el año que viene, ¿qué va a hacer? Y le vamos a hacer en un hotel 5 estrellas. Y, pero ¿cómo va a ser? No sé, pero lo vamos a hacer. Y al año que viene, o sea, al año próximo lo hicimos, él vino, y también inclusive al comienzo de su charla lo dijo. Eh, como que era intentar, lo que dijo la Lore, hay que lanzarse. Obviamente que lanzarse una pileta que tiene un poquitito de agua, no te vas a estrolar contra un hormigón, o sea, no vas a chocar contra un pedazo de hormigón. Eh, y teniendo fe que hay gente que te sigue en la locura también, ¿no? Porque era un poco Equipo. también eso, entre la Lore, yo y otras 3, 4 personas más, Nico, el Nacho, Mario, personas que compartieron con nosotros mucho, mucho tiempo voluntariado, que no tenían ganas de ser parte directiva, pero que compartieron mucho tiempo. Éramos ese grupito de 4 o 5 que nos apoyábamos mutuamente. Dice, no, tal cosa, bueno, nada, para, yo te ayudo. Y tal vez no era algo que tenía que hacer uno, pero de repente veías una persona que necesitaba y bueno, ibas y la ayudabas. Eh, Después los congresos salían espectacular, a la gente le encantaba, los speakers que venían estaban buenísimos, las charlas estaban buenísimas. Era un muy buen momento para que también la gente a un nivel local acá en Mendoza, que no estamos en Buenos Aires, es provincia, no es capital, no es nada, estaba buenísimo poder escuchar a personas. Trajimos una vez a Eduardo Strauch, que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de Viven, Bien, de los uruguayos del avión que cayó. que se cayó el Claro. avión en la cordillera de los Andes. Había un auditorio de 400 personas en absoluto silencio, escuchando lo que el tipo decía. Se te ponía la piel de gallina. Dice, bueno, en otra oportunidad no lo podías ver. Y siendo voluntario, nosotros, esos 10 grupitos, tuvimos la posibilidad de estar charlando con el tipo, además. No solamente la conferencia, sino que lo tuvimos al lado, al señor, contándonos pequeñas cositas extra que no las había dado en la charla, como condimento así para los voluntarios. También nos daban capacitaciones en algunos momentos, gente que venía de afuera y decía, bueno, che, yo le voy a regalar un taller a los voluntarios. ¿Llego el día anterior o me voy el día después? Así que organicen. Y nos poníamos de acuerdo también y éramos 10 y bueno, dale, está, todo esto, vamos. Que era como también una cosa de tipo contraprestación de decir, bueno, además de mi esfuerzo y de mi voluntariado, me capacitaron. Además de que aprendí y que hice conexiones, me capacitaron con algo. Eh, Y la Así que oportunidad eso de lo tengo. llegar. Yo rescato de lo que estás mencionando algo.
si no hubiésemos sido voluntarios, de repente no hubiésemos estado allí y la oportunidad de llegada a diferentes personas, organizaciones que de repente a título personal no logras el efecto Sí, y de repente el hecho ya te da esa oportunidad de se abren las entrada, ¿no? puertas, se abren las Ujú. puertas, sí, sí, 100%. Tal cual. Totalmente. Y ahora yo, bueno, ya estamos llegando casi al final, nos quedan los últimos 15 minutos. Igual recordarles a todos que pueden escribirnos cualquier pregunta. Mira, nos han hecho varios comentarios, no son preguntas, pero fíjate, Lore, te comentaban, imagino que desde ahí amaste el inglés. Después de eso, ya te pusiste así. Y Javier, bueno, yo sé que cuando estábamos comentando acerca de todo este tema, que de hecho lo estamos viviendo actualmente en el sentido de que la semana que viene, a partir del jueves, vamos a tener los diferentes eventos, y los tenemos seguiditos, tenemos jornadas cuyanas, tenemos el tour, tenemos la rema, tenemos también el domingo, o sea, son 4 días intensos que vamos a estar, y bueno, se podrán imaginar cómo estamos también ahorita, ¿no? De hecho, por eso justamente el jueves que viene no vamos a estar teniendo digamos, sesión, sino que retomamos ya el jueves siguiente para continuar con nuestras últimas 2 charlas que nos van a quedar pendientes. Por ahí Mónica nos comenta felicitaciones a ambos y los felicito y los invito a que puedan seguir sumando al capítulo. Tan linda, tal cual, tal cual. De hecho, yo creo que una de las intenciones también con esta iniciativa que como capítulo estamos impulsando, también es reconectar, ¿no? O sea, yo creo que 15 años es un tiempo importante, sea la cantidad de años que sea, ¿sí? Pero justamente nos tocó los 15, que siempre es un número muy lindo, y el que podamos reconectar, digamos, con las raíces, que serían ustedes, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Y darnos cuenta que de repente hoy en la posición en la que estemos dentro del capítulo, mira todo lo que se ha transitado, mira de repente altos, bajos, pero se ha resuelto. Y que no perdamos ese espíritu que realmente es ese condimento o esa raíz que mueve el todo, ¿no? Y que nos demos cuenta los que estamos hoy, que no conocíamos este pasado, que también es parte de la iniciativa, eh, ellos también lo pasaron. Esto que me está pasando, ok, es normal, ¿no? A veces algo que me ha impactado mucho en las sesiones es que la inmensa mayoría no tenía ni idea. Y concuerdo mucho, cuando llegué también, no entiendo muy bien, pero aquí estoy, aquí vamos, y sé que muchos de mis compañeros actualmente están en la misma situación, y es bonito porque quiere decir, mira todo, mira lo que lograron, mira lo que se hizo, no importa cómo empezaron, pero mira cómo están, ¿no? Y quisiera culminar de repente con que nos dejen de repente algún tipo de comentarios, reflexiones, que ya de hecho lo han venido haciendo, ¿no? Uno, digamos, qué mensaje nos dejan al equipo que está hoy en el board actual. Eso es una de las cosas. Y número dos, que es lo que ya casi han estado comentando, pero sí, digamos, como parte de cierre, ¿qué cosas les ha dejado o cómo hoy en día en sus profesiones o en los diferentes roles que han tenido en su vida profesional, les ha dejado y ustedes dicen, esto es algo que si bien como lo decían ustedes, hay millones de cosas a nivel de procesos y estándares para diferentes tipos de proyectos, de diferentes envergaduras y situaciones, pero ¿qué es algo que en el transitar profesional que ustedes han tenido dicen, esto es algo que siempre hago y siempre tengo presente porque me ha funcionado? Yo creo que es Bien. evaluar que tenés siempre un abanico que tener en cuenta. Todo lo que vos hagas va a tener toda acción tiene una reacción o un resultado o lo que fuera. Y tenés que tener en cuenta muchas cosas. No es que, sí, yo hago esto, pum. No, afecta al de al lado, le afecta en el tema empresarial, a lo que uno quiere hacer para el año que viene, o le afecta al compañero que tenés de trabajo. Tener en cuenta que hay una cantidad de personas que pueden verse afectadas positivo o negativamente con algo que si las tenés en cuenta desde antes es mucho más fácil, porque o no lo haces o contás ya con el apoyo de esas personas para poder hacer algo que los afecta. Y que tal vez decís, uy, no, perdóname, la verdad que no sabía que te iba a impactar. Y eso como general, y particularmente para ustedes, voy a ser un poco informal, huevos, muchos huevos, que ya la semana que viene, después de 4 días, van a tener un espectacular evento, la van a pasar genial y después van a estar una semana descansando. Tal cual. Gracias, Andrés. Tal Sí, De cual. nada. y yo aporto a lo que está diciendo Andrés a nivel profesional, por lo menos en la parte donde me ha tocado a mí,
en lo que es dirección de proyecto, lo dijo Andrés al principio, uno tiene un abanico de herramientas y tampoco se tiene que quedar solamente con la teoría o querer la teoría llevarla exactamente a la práctica. Lo que tiene que tener uno es la inteligencia de entender para el proyecto en el cual está, con la envergadura y el alcance que implique ese proyecto, qué herramientas son aplicables y sirven para el equipo con el cual uno va a estar trabajando. Y ahí creo que también está el desafío y la habilidad como PM de poder identificar eso, de no perder el rol, este rol que siempre se dice director de orquesta, donde vos tenés que estar mirando el bosque y anticipando al equipo de, che, ojo, más adelante te vas a caer o va a pasar esto. Esa es la principal responsabilidad que uno tiene. A ver, y después, ¿cómo lo haces o qué herramienta utilizás? Hay miles. Pero quizás a uno le sirve un papel, a otro le sirve un project, a otro le sirve, no importa. Pero si a final de cuentas hacemos que, como en algún momento también fue el eslogan de PMI, y a todos los PMs le digo lo mismo, tu responsabilidad es hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Después, el cómo la vas a hacer, bueno, hay herramientas para ayudarte, pero tu objetivo es hacer que las cosas sucedan. Entonces, teniendo esa premisa de cabecera y esto de, che, tengo que estar mirando el bosque, no puedo meterme a ver cada cosita porque para eso tengo un equipo, tengo distintos líderes que desde su expertise me van a estar aportando. Por eso también es esto que dijimos al principio, PMI es una comunidad de distintos profesionales o no profesionales, pero cuando vos formas equipo, de acuerdo al proyecto que te toque, vas a buscar seguramente expertise dentro de tus líderes que tienen que ver con eso. Por eso no es que necesitas ser, no sé, si vas a construir una casa, que el PM sea un arquitecto. No, el PM puede ser de cualquier profesión y podés tener a alguien especializado al arquitecto que te va a estar aportando, pero el rol tuyo arriba en la dirección de proyecto es mucho más alto y no tiene que ver con la profesión en sí, sino que tiene que ver con esta habilidad integral de poder ver el 360, de anticipar las cosas, de adaptar las herramientas que tenés para el tipo de proyecto que vas a ejecutar. Esa es como mi gran reflexión o lo que les puedo aportar, que por lo menos en mi caso, cuando me ha tocado ejecutar algún proyecto, lo he aplicado, y sea de cualquier envergadura. Y para el equipo de voluntarios y BOR, me sumo también a lo que dijo Andrés. Y nada. En inglés, por favor, en inglés. No, Listo. No, chicos, realmente nada. Que hagan las cosas sin estar esperando nada a cambio, más allá de estas cosas que nosotros le decimos, ya de haberlo vivido, sino por el hecho y por la gratificación de hacer, de ponerse un objetivo, sea cual sea el objetivo en el rol que le toque a cada uno estar, y de cumplirlo. Esa ya es solamente, ya esa es una autogratificación. Y eso es lo que te va alimentando a decir, bueno, la próxima me voy a animar a esto. Hoy estoy en el rol de, no sé, marketing o de finanzas, y ahora me quiero poner en el rol de ser el PM del próximo tour o el PM de las jornadas cuyanas. ¿Me entienden? Entonces, desde ahí, hagan las cosas sin estar esperando nada a cambio, pero poniéndole las horas que hay que poner, porque obviamente esto lleva su tiempo, no vienen las cosas solas, lo dijo Andrés al principio, hay un esfuerzo, pero todo esfuerzo también tiene su recompensa. A veces llega rápida, a veces llega más tardía, pero la recompensa llega. Entonces, nada, y que les sirva el camino no solamente por el hecho de ser voluntarios, porque también habla de ustedes el hecho de ser voluntario, y lo digo a nivel laboral. Cuando uno, no sé, le toca entrevistar o formar equipo, y por ahí me ha tocado que me dicen, no sé, estamos buscando un puesto tal, y me dicen, no, estoy haciendo un voluntariado en X cosa, digo, che, esa persona tiene algo adicional, porque aparte de lo que lo moviliza, obviamente, la parte económica,
hay algo en el voluntariado que está haciendo, sea un voluntariado social o del tipo que sea, que lo está movilizando por otro. Y eso también se valora después en el mundo laboral y te das cuenta. Es así. No, yo creo que hermoso cierre, hermoso cierre. Agradezco muchísimo, pero muchísimo de verdad. Ay, Andrés se nos bajó, pero ya se suma, ya sabemos que ya viene por allí. Yo agradezco muchísimo, de verdad. Algo que me gustaría resaltar justo antes de cerrar es ese poder de la diversidad, ¿no? De la diversidad en los equipos, en todo, ¿no? O sea, me refiero el hecho de que te enriquece cualquiera desea las experiencias que tú estés viviendo. ¿Por qué? Porque las nutre. Tienes diferentes tipos de personas con diferentes profesiones y cada uno ha vivido en su materia diferentes cosas y cómo la diversidad en todo su aspecto y en toda la extensión de la palabra enriquece a los equipos. Esto también es algo que quiero destacar y va muy de la mano justamente con lo que mencionabas, Lore. Bueno, chicos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer para mí, para el equipo, para nuestra audiencia. Sé que es así, pues justamente por todo lo que hemos visto ahí a nivel de los comentarios, de que nos hayan regalado y ha invertido, capaz, porque yo sé que también se llevan esta experiencia. Les comentaba, y esto así en el backstage, ¿no? Justamente antes de ingresar a la sesión, yo les resaltaba que una de las cosas que más me gustaba es cuando llegaban, se sumaban y tiempo sin verte. Qué bonito presenciarlo, sí, los comparto porque es algo que de repente nuestra audiencia no lo ve, pero también es parte de esa gratificación hacia ustedes, de todo el esfuerzo que han invertido y darles este espacio de esta hora que para nosotros ha sido muy, muy importante poder de ustedes, de primera mano, saber experiencias, reflexiones, consejos, porque nos hace crecer a todos, ¿sí? Y nos mantiene también los pies en la tierra, nos mantiene ubicados de que los altos y bajos van a estar siempre y que siempre se sale adelante si hay equipo, ¿no? Y que siempre manejándonos desde la humildad y desde también el hecho de, tal como es ser voluntario, bueno, no esperar de repente nada a cambio, pero sí tener la apertura de poder nosotros nutrirnos porque cada experiencia te va dejando algo. No es monetaria de repente, pero sí hay una serie de cosas que ustedes muy bien lo mencionaron, que es eso, esa retribución que cada voluntario obtiene, ¿no? Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias también a la audiencia por este tiempo. Y nos vemos no el jueves que viene, sino el siguiente para continuar con nuestras sesiones. Bueno, y ahí estaremos el viernes también Sí, para, nada, vernos cara a cara y nada, para cerrar la sesión, Gaby, del lado nuestro, gracias a ustedes también por estos espacios, estos encuentros, están buenísimos, muy buena iniciativa y nada, a nosotros nos permite de nuevo reconectarnos con el capítulo que, como lo dijo Andrés, ha sido un hijo realmente. gracias, gracias, Lore, gracias, Andrés. A Así que bueno, ustedes. ya nos estaremos viendo en los eventos, recuerden, y de hecho ya vamos a estar compartiendo el link también de donde están todos nuestros eventos, incluso síganos también por las redes que estamos allí promocionando. Recuerden que ya es la semana que viene, nos vemos jueves y viernes, lo que es jornadas cuyanas y tour en diferentes universidades, va a ser presencial el evento, así que los esperamos contar con ustedes. Muchísimas gracias, nos despedimos. Chau, chau. Muchas gracias, adiós, chau, chau. Chao, chao.